proceso penal? ¿Alguien voluntario? La denuncia y la querella. La denuncia. Sí. Conocimiento de oficio, denuncia y querella. Ajá. La prevención policial. Querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Son 4, ¿no? 4 son las formas, ¿no? La denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Esas son las 4 formas de poder iniciar el proceso penal, ¿no? ¿Qué entendemos en relación a la denuncia? ¿Qué es una denuncia? Así con sus propias palabras, ¿qué es una denuncia? Es el acto por el cual cualquier persona se acerca a una autoridad, ya sea ministerial, judicial o policial, a valga la redundancia, o a poner de conocimiento de un hecho, de un posible hecho ilícito que se haya cometido. Sí, sí, exacto. ¿Alguien más? ¿Quién más? Notificación que se hace a las autoridades públicas que se ha cometido un delito. Sí, también. Más resumido, pero también, ¿no? Para mí, la denuncia es un acto voluntario que se hace sobre algo que vaya contra la ley en un órgano público. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo lo único que aumentaría, ya lo dicho anteriormente, es que quien la hace supone que es un delito, ¿verdad? O sea, que realmente no tiene, puede ser como es cualquier ciudadano que lo puede hacer, leo, en su estimación es que cree que ha habido alguna violación o alguna norma y lo pone en conocimiento, ¿verdad? Como un hecho cualquiera. Sí, ajá, es lo que... Sí, por eso es que el artículo 297 inicialmente indica lo siguiente, ¿no? Denuncia, dice. Cualquier persona deberá comunicar, pero escuchen bien, cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un hecho de un delito de acción pública, ¿no? Acá inicialmente va a indicar que cualquier persona puede hacer del conocimiento del Ministerio Público, la policía o tribunal el conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, ¿no? Entonces podemos entender en relación a la denuncia el conocimiento que hace cualquier ciudadano ante las autoridades. Eso incluye Ministerio Público, un juez o la misma policía de un hecho que al parecer de esta persona reviste las características de un acto ilícito, ¿no? Y de igual manera, si nosotros nos ponemos a leer lo que cada uno puede entender en relación a la denuncia, posiblemente lo va a definir con palabras distintas, pero va a llegar siempre al punto en que, aún definiéndolo con distintas palabras, va a ser el conocimiento que hace de la autoridad
entendiéndose como las tres que ya mencionamos, el conocimiento de un hecho que puede ser delito. Eso en relación a lo que podemos entender en relación a la denuncia, ¿no? Este mismo artículo, cuando nosotros desmenuzamos lo que se ha definido como denuncia, ¿quiénes son las personas que están legitimadas para denunciarlo? El mismo artículo nos dice cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que para él es constitutivo de delito, está en la facultad de hacerlo del conocimiento de esas autoridades. Eso en el sentido de entender quiénes están legitimados para poder denunciar, ¿no? Cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de poder efectuar o realizar esa denuncia? Este mismo artículo 297 nos dice lo siguiente, ¿no? Cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente el conocimiento que tiene en relación a ese hecho. Ahí, si ustedes se van dando cuenta, nosotros ya definimos lo que podemos entender en relación a denuncia, quiénes pueden realizar esa denuncia y cuál es la forma en que la deben de efectuar, ¿no? De forma oral o por escrito, ¿no? Cuando se realice esa denuncia de forma escrita, ¿cuáles son los requisitos que debe de reunirse, ¿no? Los requisitos, alguien que tenga por allá a la mano el Código Procesal Penal con el artículo 299. $299. Por favor. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participantes agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. De esto que establece el artículo 299, ¿quién me dice cuáles son esos requisitos que debe de contener la denuncia cuando se hace de forma escrita? Licenciado, sería el relato circunstanciado, la indicación de los participantes, también los agraviados, testigos, y los elementos de prueba, y por último estarían los antecedentes o consecuencias conocidos. Ajá, sí, está bien, así lo establece el artículo 299, pero si ya nos imaginemos que usted está elaborando una denuncia, ¿qué es lo primero que menciona dentro de la denuncia? Porque no se va a ir a mencionar identificación del denunciante, bueno, lugar y fecha, el encabezado, licenciado, lugar y fecha de la denuncia. Vamos en orden. Miremos el encabezado, ¿no? El encabezado, ¿qué se entiende por el encabezado de esa denuncia?
Primero iría el número de denuncia. Ajá, como nosotros estamos denunciando, no vamos a tener número de denuncia, ¿no? Porque la podemos identificar como denuncia nueva, ¿no? Como denuncia nueva, ¿no? Pero después de identificar esa denuncia que es nueva, ¿qué más lleva? ¿A quién se dirige? ¿Se va dirigido, licenciado? Ajá. Puede ser un juzgado, puede ser el Ministerio Público. Entonces, ahí ya vamos tomando el orden del encabezado, ¿no? Autoridad a quien nos dirigimos, Ministerio Público o juez, ¿no? Luego, después de identificar la autoridad ante la cual nos vamos a dirigir, va la identificación de la persona que está compareciendo a denunciar, ¿no? El nombre de esa persona que está compareciendo a denunciar con todos sus datos de identificación general, ¿no? Con todos sus datos de identificación general y el objeto de esa comparecencia, ¿no? Luego, después de hacer el encabezado, ¿te manda? Después de hacer ese encabezado, si ya nos vamos a los antecedentes del hecho. ¿Cuáles son los antecedentes del hecho? ¿Qué es lo que estamos denunciando? La narración clara y precisa de cómo sucedieron los hechos. Ajá. ¿Qué es lo que estamos denunciando? Con esa narración, ¿no? Con esa narración, qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, si sabemos cómo sucedió. Y eso es lo que debemos de entender como los antecedentes del hecho, ¿no? Como punto número 3, iríamos a hacer la individualización de esos medios de investigación o esos medios de prueba, como ustedes quieran llamarlos, en relación a esa denuncia, ¿no? Por lo general, que en la denuncia no lleva medios de investigación. No lleva medios de investigación, pero sí algunos que nosotros consideremos que es lo que estamos aportando como prueba, ¿verdad? Porque se miran muchas elaboradas por abogados que sí hacen detalle de lo que están acompañando como medios de prueba, ¿no? Posiblemente algunas sencillas no lo hagan de esa manera, ¿no? Pero si lo hace un abogado, ya va a tomar esa estructura, ¿no? Ya va a tomar esa estructura con los medios de investigación que tenga hasta ese momento que está elaborando esa denuncia, ¿no? Porque imaginemos, si es un delito de acción pública en instancia particular, usted como agraviado va a tener un hecho que relatar, ¿no? Imaginemos que sea un delito de un caso especial de estafa, ¿no? ¿Con qué documentos o por medio de qué documentos usted fue estafado, ¿no? Ese caso especial de estafa, ¿cómo se le produjo a usted, ¿no? Si hay documentos que sean privados, ¿qué son esos documentos? Porque para algo los va a aportar, ¿verdad? Entonces, después de la descripción de cada uno de esos medios de investigación o medios de prueba que tenga en su poder para poderlos adjuntar a esa denuncia, ya tendrá que indicar sus fundamentos jurídicos que tiene en relación a esos hechos, ¿no? No solamente por la denuncia que está efectuando, sino también por lo que usted considera de que ese hecho que está relatando es constitutivo de delito. ¿Qué delito, no? Luego de los fundamentos jurídicos, ya tendrá usted el apartado de peticiones en relación a de lo que está formulando y de lo que quiere, para luego cerrar con el lugar y fecha, su firma y el auxilio si es que está compareciendo con abogado, ¿no? Les digo esto porque el artículo 299
es muy general, ¿no? Es muy general cuando dice, ¿no? La denuncia contendrá en lo posible relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, ¿no? Esos son los requisitos que se deberían de cumplir con una denuncia que se realiza o se formula de forma escrita. Cuando a ustedes les pregunten cuáles son las formas de denuncias que se pueden realizar, ya decíamos, son de forma oral o de forma escrita, ¿no? Vamos ahora, según la ley, ¿qué obligación le trae como consecuencia a la persona que ha denunciado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué obligación tiene la persona que ha denunciado la comisión de un hecho que sea de acción pública? Dentro de esa denuncia, ¿qué obligación tiene? Disculpe, buenos días. Es que se me Buenos fue el días. internet y fíjese que, disculpe, ya no alcancé a oír cuando decía formas de denuncia, solo me quedé en hora. Les decía que igualmente los tipos o formas de denuncia son de forma oral o de forma escrita, ¿no? Muy bien, se lo agradezco mucho. Gracias, No se licenciada. preocupen. ¿Usted me escucha, José Antonio? Sí, licenciado. Si yo le digo a usted, usted denuncia el día de hoy un hecho que es de acción, imaginemos que es de acción pública, ¿no? Lo denuncia hoy. ¿Será que usted tiene obligación de seguir siendo parte de esa denuncia después de que ha formulado esa denuncia? Bueno, como denunciante normal, no. O sea, según dice el Código Procesal, no hay ninguna responsabilidad. ¿Verdad? Porque ya no tengo obligación de intervenir posteriormente en el proceso. Exacto. Básicamente. Bueno. Exacto. Ahora no estoy, yo tengo la duda ahí, licenciado, porque ese sería un denunciante cualquiera, por ejemplo, pero cuando, como en el artículo anterior, 298, hablaba de la denuncia obligatoria, esta obligatoriedad solo es en la denuncia, también queda exonerado este denunciante obligatorio, que es un funcionario o algo así, de quedar libre de responsabilidad en el proceso. Bueno, ahí vamos a llegar, solo miramos esto, ¿eh? El artículo 300 dice lo siguiente: intervención posterior, ¿no? El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de lo que pudieran corresponder por denuncias falsas, ¿no? Según la ley, después de que una persona, cualquiera que sea, ha formulado una denuncia, si no es la persona interesada en esa denuncia que está realizando, pues ya no tendría ninguna obligación posterior a que hace esa denuncia, porque esta persona solamente lo ha hecho con la intención de que ese hecho se pueda tomar y proceder a la investigación, ¿no? La única salvedad que establece este artículo 300 es de que a consecuencia de esa denuncia pudiera existir la posibilidad de que ese hecho que denunció esta persona es falso, ¿no? Y que solamente se hizo con la intención de perjudicar a una persona determinada, ¿no? Es el único caso, ¿no? Eso en relación a la intervención posterior para el denunciante después de lo que formula, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente.
¿quiénes están en la obligación de denunciar? ¿No? Este artículo 298 dice denuncia obligatoria, ¿no? E indica lo siguiente: deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un hecho, sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieran instancia, denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna, los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones. Hasta allí está en relación a la obligación de denunciar, ¿no? Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones. Si yo como funcionario público tengo conocimiento de un delito de acción pública en el ejercicio de mi función, yo tengo la obligación de realizar la denuncia en relación a ese hecho, porque de lo contrario puedo incurrir en la comisión de omisión de denuncia, ¿no? Que por no haberlo denunciado, a mí me pueden sancionar a consecuencia de esa falta de denuncia, ¿no? Salvo, dice, el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto, ¿no? Entonces, en este numeral 1 de este artículo 298, ¿a qué se refiere? Primero, que el funcionario o empleado público debe denunciar un hecho de acción pública cuando tenga conocimiento, y lo exonera de esa obligación cuando, a consecuencia de ese hecho, pudiera tener relación la obligación de guardar secreto. ¿Algún ejemplo que a ustedes se les ocurra en relación a esto? ¿No se les ocurre nada en relación a esto? Bueno, yo lo que es, la obligación de guardar secreto recaería sobre, como dice la Constitución, sobre aquellos asuntos diplomáticos y militares, creo, de seguridad nacional. Entonces ahí podría entrar esa parte, esa consideración. Esta excepción, ¿no? ¿Alguien más? Por ética, licenciado. Ajá, pero por ética, ¿de qué forma? ¿No hay nadie más? Ampliando lo que dijo el compañero, creo que sería cuando a alguien le toca hacer de abogado de oficio, digamos, en la defensa oficiosa. Ese defensor de oficio sí es un funcionario, ¿no? Pero ese tiene que guardar el secreto profesional en cuanto a lo que conozca de en cuanto a un cliente o algo por el estilo, ¿va? Igual, aunque no fuera el abogado con el simple hecho del ejercicio de la defensa técnica de la persona sindicada, ya está dentro de esa salvedad para no denunciar, ¿no? Que la persona, yo le puedo decir a mi cliente, ¿no? Mire, yo voy a tomar su caso, voy a ayudarlo en la defensa
de lo que le están sindicando, pero yo necesito saber realmente qué fue lo que pasó, ¿no? A consecuencia de eso que yo le estoy pidiendo a la persona, porque lo necesito saber para saber de qué forma voy a dirigir mi defensa, si él me lo cuenta, entonces eso me da a mí la salvedad de no denunciarlo. ¿Por qué? Porque yo lo hice bajo el conocimiento de realizar la defensa de él, ¿no? Aunque después pueda él sustituirme en esa defensa, o yo pueda renunciar a la defensa de él como tal, pero ese hecho lo conocí ejerciendo ese trabajo de defensa de él, ¿no? Eso es lo que a mí me excluye en la obligatoriedad de realizar esa denuncia, ¿no? Entonces, entra dentro de eso, ¿no? Dentro de eso. Y al final vamos a ver otra observación que hace en relación a estos tres casos, ¿no? Número 2 dice, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trata de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior, ¿no? Esto está más fácil, ¿no? Quienes ejerzan el arte de curar y a consecuencia de esa actividad que tienen, conozcan ese hecho con la salvedad misma que se indicaba en el numeral 1, ¿verdad? Aquí entra una situación que es mera especial, ¿no? También yo diría, a menos que se refiera a intereses de menores o intereses de personas incapaces, ¿no? Y como número 3 dice, quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado, acto o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. Y al finalizar ese artículo dice lo siguiente: en todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de descendientes, ascendientes o hermanos del conviviente de hecho, ¿no? Entonces, a donde voy es que en el caso de la denuncia obligatoria, de igual manera, si no está dentro de las excepciones que la ley establece para no formular esa denuncia, si la hace, de igual manera, solamente cumple con su obligación como funcionario o empleado público en realizar esa denuncia, pero la ley tampoco le obliga a que siga siendo parte de ese proceso, a menos que a consecuencia de la misma investigación, por el hecho que se denunció, llegue un momento donde a esta persona se le cite como testigo, ¿no? Que sería la única obligación, ¿no? Eso es en relación a lo que se refiere a la denuncia, ¿no? ¿Alguna duda o comentario de esto? ¿Dudas o comentarios en relación a la denuncia?
Licenciado, solo una consulta. Dígame. Es que no me queda clara una cuestión así. Por ejemplo, cuando existe, digamos, un aborto y un doctor atiende, digamos, si eso se hubiera complicado, ¿el doctor tiene la obligación de denunciar ese hecho? Algo que ¿qué tipo de aborto sería? Porque eso también... Fue un aborto, digamos, que hubiera sido un aborto procurado por medio de pastillas, que la persona lo hubiera hecho en su casa y cuando se complica y empieza a haber pérdida de sangre o algo por el estilo, llega al hospital y la atiende un doctor, pues. Mero complicado eso, mero complicado, porque yo le digo, si esta persona llega como paciente del médico y le dice, mire, fíjese que lo que pasó es que yo no quiero tener a mi hijo, y para evitar eso yo hice tal cosa y es por eso que tengo este problema que actualmente usted me está mirando, ¿no? Yo le podría decir, mire, como médico, no estoy en la obligación de hacerlo, ¿no? Porque se lo está diciendo, que fue lo que hizo, por la causa, y pareciera que está dentro de esa excepción que la misma ley señala, ¿no? Pero es bien difícil, porque yo le digo, ¿no? Pueden pasar muchos casos, así como esto, que yo se lo puedo asegurar, que los médicos no lo denuncian, ¿no? Que los médicos no lo denuncian y posiblemente lo hagan amparado dentro de esa excepción de que su cliente les está confiando esa información bajo confidencia, ¿no? Eso yo podría decirle eso, ¿no? Posiblemente haya otro criterio que sea distinto, ¿no? Pero yo le diría eso, ¿no? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Cuénteme. Con una consulta. Mire, solo es una duda. Hace unos días una señora me preguntó. Ella sufrió la amenaza de un vecino que le dijo que, bueno, la maltrató y la insultó porque él tenía su música a todo volumen y la señora fue y le pidió que por favor lo apagara. Entonces él empezó a amenazar que le iba a matar, que no se metiera y así, ¿verdad? Entonces ella preguntaba, ¿ella puede ir a poner una denuncia al ministerio, pero quedar anónimo, sí? No decir su nombre, mire, yo no quiero que sepan que fui yo, pero yo quiero denunciarlo porque él me amenazó. ¿Eso se podría hacer? O sea, ¿esa denuncia procedería? Yo le diría que posiblemente tal vez no podría quedar como anónima, porque de igual manera la van a identificar, ¿no? Lo que sí podría hacer la señora, decir, miren, yo únicamente vengo a presentar esta denuncia por si esta persona continúa molestándome, ¿no? Pero yo solamente vengo por eso, ¿no? Y a consecuencia de eso que esta persona pide, la denuncia la desestima y la archiva, ¿no? Y después de eso ya no, la señora ya no tiene problemas, ¿no? De ahí ya no pasa, ¿no? No tanto que la dejen como anónima, pero sí se puede hacer de esa manera, ¿no? Porque yo también le podría decir, ¿no? Posiblemente la persona le respondió de esa manera porque tal vez estaba tomado, no sé, o a consecuencia de ese problema del alcohol, la amenazó, ¿no? Pero ya después todo fue tranquilo, ¿no? Yo no podría decir eso, pero no quedaría tanto como anónima, sino únicamente como un antecedente de que lo hizo del conocimiento de lo que pasó, ¿no? Ya, sí, entiendo. Entonces, no se podría ir como a un juicio porque ella no seguiría el proceso, por así decirlo. No, porque imagínese, ya en la situación real, en la vida práctica, una denuncia son delitos menos graves, y a los delitos menos graves lo que se le busca es la terminación rápida
de esa investigación con el objeto de que eso no perjudique los casos más grandes, más importantes, ¿no? Casi siempre eso se terminan conciliando así las personas a consecuencia de una reunión. Ahí se ponen de acuerdo y muchas terminan desestimadas, ¿no? Muy bien. Archivadas. Pero no llega hasta esa instancia de llegar hasta juicio, como se dice, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Algún comentario o duda en relación a la denuncia o no hay ninguna? Licenciado, buenos días. Buenos días. Una consulta. Por ejemplo, no sé si los delitos tienen prescripción. Por ejemplo, un delito grave que no lo denunciaron, hasta después de mucho tiempo lo denuncian. Si se le da persecución siempre. ¿O no? Depende, ¿eh? Depende Así que, como dice usted, ¿opera o no la prescripción? Claro que opera, ¿no? Por ejemplo, que ha sido, por ejemplo, una violación o un robo, pero no lo denunciaron y lo denuncian hasta 1 año, 2 años después. Ahí un poco complicado, o sí procede. En primer lugar, yo le voy a decir, ¿no? De acuerdo al código penal, opera la prescripción de 2 formas, ¿no? Si usted se va al código penal, mire lo que establece el artículo 101, ¿no? Y dice en primer lugar lo siguiente: de la extinción de la responsabilidad penal y la pena, ¿no? Cuando nos referimos a la extinción de la responsabilidad penal, se refiere a un caso que está en investigación, ¿no? Cuando se refiere a la extinción de la pena, cuando a consecuencia de un procedimiento judicial promovido en contra de esta persona, se le ha impuesto una pena, pero ha sido imposible el poderla aplicar, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? La extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue por muerte del procesado o del condenado, por amnistía, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente, por prescripción y por cumplimiento, ¿no? Cuando se refiere a la prescripción, nos vamos nosotros a aplicar lo que establece el artículo 107, ¿no? Y dice lo siguiente: prescripción de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años sin ser inferior a 3, ¿no? A los 5 años en los delitos penados por multa y a los 6 meses si se tratare de faltas. Eso en relación a hechos que no se han denunciado, ¿no? Acá en estos casos lo que se hace es ver realmente el tiempo que ha transcurrido y ver si es posible que esa denuncia pueda aún investigarse. Depende de cada hecho en particular, ¿no? Pero lo que yo sí le digo es que puede hacer que la persona sí pueda denunciar, porque el tiempo no ha prescrito, pero va a ser aún más imposible el poderlo trabajar, ¿no? Porque a consecuencia del mismo tiempo que ha pasado, ¿no? Pero prescribe tanto la responsabilidad penal como también prescribe la pena ya impuesta a una persona cuando no se ha trabajado en su tiempo normal, ¿no? Pero como les repito, depende también de cada hecho. Así va a ser el tiempo que va a ir tomándose para que pueda prescribir
la responsabilidad penal o la misma pena. Muy bien, gracias, licenciado. Por ejemplo, digamos que un delito sea de 5 años, ¿verdad? Y ya pasaron esos 5, a eso se refiere, que ya pasaron esos 5 años, que era la pena que podía imponerse, ¿verdad? Digamos que ya habrán 6 años y hasta ese tiempo quisiesen denunciar. Ajá. Así es, como lo entiendo, ¿verdad? Sí, es que Muy yo bien. le digo, es posible que la persona interesada, aún como no conoce, lo denuncie, ¿no? Pero cuando ya llega a manos de la persona, ya se da cuenta del tiempo que ha transcurrido y a consecuencia de eso le dice, mire, allá en relación a esto ya no podemos proceder, ¿verdad? Si procedemos, el abogado que va a tener la parte sindicada, lo primero que va a promover es una prescripción de la responsabilidad, ¿no? Y le va a prosperar, ¿verdad? Porque el tiempo ya se pasó para que usted pudiera denunciar, ¿no? Recordemos que en relación a los hechos que se pueden conocer en investigación por medio de las denuncias, salvo que sean menores o personas incapacitadas, no corre la prescripción, ¿no? Para personas mayores y normales en sus sentidos, sí opera esa prescripción, ¿no? Muy bien, gracias. Para servirle. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, dígame. Las denuncias que se hacen, ¿qué tanta validez tienen las denuncias que se hacen en el Ministerio Público a través de los medios electrónicos y las páginas que ellos han habilitado para esa situación? Igual hay una que se llama Cuéntale a Valdemar de la PNC. Ajá. Pues yo le digo que para mí es... Usted me dice qué tanta validez, ¿verdad? Pues yo le digo tanto de esa forma como ellos la tienen actualmente por la situación, o por las dos formas que nosotros miramos aquí, cualquiera de esas formas, yo le digo es igual, ¿no? Porque de igual manera se han tenido como resultados a consecuencia de esas denuncias personas que llegan hasta su etapa final del proceso, y es, como le digo, para mí es igual, ¿no? Para mí es igual. Tiene tanta validez ese tipo de denuncias como de las dos formas que nosotros mirábamos acá, ¿no? Sí, yo le consultaba porque muchas veces las personas, como es por medio del teléfono, ¿verdad, licenciado? Posiblemente utilizan un teléfono que no es de ellos. Ajá. O posiblemente lo colocan como anónimo. Entonces, me imagino que debido al impacto social que pueda tener la denuncia, es como el Ministerio Público realiza continúa con la investigación de oficio. Ajá. Exacto. Pero, como le digo, sí, lo que se va a investigar es el hecho en sí, que es el suceso que se está poniendo de conocimiento, ¿no? De quién la presenta, pues ya para mí es lo de menos, porque lo esencial es investigar los hechos que están denunciando, ¿no? Ahora, si la persona que está denunciando, pues es la persona que indica hacer, si es que la hace por medio de teléfono, si es su número de teléfono, ¿no? Pues yo creo que ya es secundario. Lo importante es si el hecho que están poniendo de conocimiento de la autoridad es cierto o no, ¿no? En relación a eso, yo le digo que ir a una investigación, ¿no? No tanto en relación a lo otro, ¿no? Muy bien, Nick, gracias. Bueno, continuemos. Vamos con la segunda forma de iniciación del proceso penal, ¿no? La querella, ¿no? ¿Qué es la querella? ¿Qué entendemos por la querella, ¿no? Es la declaración de voluntad dirigida ante un órgano jurisdiccional, con la diferencia de la denuncia que esta es escrita. Ajá, vuélvamelo a repetir, por favor.
Es la declaración de voluntad dirigida a un órgano jurisdiccional, con la diferencia de la denuncia que es escrita. Sí, me parece. ¿Qué más? Es la forma por la cual un particular ejerce una acción penal, licenciado, y se vuelve parte de un proceso. ¿Cómo? Y se vuelve parte de un proceso. Allí lo corrigió un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. ¿Qué más? Bueno, vamos un poquito más hacia adelante. ¿Qué más? Yo lo asociaría con que es una denuncia más formal en ese sentido, porque tiene varios requisitos. Que se hace parte del proceso, se tiene que identificar plenamente quien la hace, tiene que ser por escrito y solo se hace ante el juez. No es con el MP o con la policía, a diferencia de la denuncia normal. Uh-huh. Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo podría decir que la querella es quien la presenta es la persona agraviada, en este caso, quien ha sufrido la comisión de un acto ilícito. Sí. A diferencia de la denuncia, ¿verdad? Y también con esta se inicia la persecución penal en este caso, ¿verdad? Exacto. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Ya nadie más? Fíjense ustedes que cada uno de los que han intervenido en relación a la querella, cada uno dice parte de lo que es, ¿no? Porque la querella es una forma de iniciar el proceso penal con la diferencia en relación a la denuncia, que la querella la formula la persona directamente agraviada o la persona que representa a esa parte agraviada, ¿no? Y que a consecuencia de esa querella como tal, esta persona se queda siendo parte de ese proceso penal. Entonces, por eso es que decimos, ¿no? La querella es un acto de ejercicio de la acción penal mediante el cual el interponente adquiere en el proceso la calidad de parte, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque la querella ya no la realiza cualquier persona como la denuncia, únicamente la realiza la persona, decimos directamente interesada, o la persona que representa los intereses de la persona agraviada, ¿no? Miremos acá. Por eso es que dice el artículo 303, ¿verdad? Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, éste la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación, ¿no? Entonces, ya entendiendo lo que debemos de conocer en relación a la querella, también con eso definimos también quiénes son las personas legitimadas o las personas con capacidad para formular esa querella, ¿no?
Y volvemos a lo mismo, ¿no? En el sentido de indicar que únicamente las personas agraviadas o las personas que representen intereses de esas personas agraviadas son las que tienen capacidad para poderlo hacer, ¿no? ¿Cuál es la forma de presentar esa querella? Acá, únicamente de manera escrita. Únicamente de manera escrita, como se establece en el artículo 302. Y dice lo siguiente, ¿verdad? La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación, ¿verdad? Y deberá contener nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representante, ¿no? 2, su residencia. 3, la cita del documento con que acredita su identidad. 4, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. Número 5, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6, el relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y número 8, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentran. Adicional a esto que se menciona en el artículo 302, yo le podría agregar, porque no lo menciona, cuáles son los fundamentos que tiene la persona interesada para poder formular esa querella, y así también el apartado de peticiones. Si se dan cuenta, no lo menciona. Entonces, la forma de elaborar esa querella es de manera escrita, cumpliendo con estos requisitos que la ley establece. Y todavía menciona algo en el siguiente, en el último párrafo, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Si se tratara de alguno de estos, si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite, señalará un plazo para su cumplimiento. ¿Cuál es ese plazo que la ley establece? Que puede poner el juez como previo al momento de recibir la querella, si faltan algunos de los requisitos que acá se mencionan. ¿A qué plazo se refiere? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me lo dice? Es el plazo para la querella, decía, ¿verdad? Ajá, no, pero para el cumplimiento de los requisitos en relación a esa querella que ha presentado, ¿no? ¿Cuál es el plazo para los requisitos de una querella que se presenta? ¿Cuál es el plazo para cumplir los requisitos que no cumplió usted en la querella que presentó? Porque acá la ley lo que establece es requisitos para presentarla, ¿no? Si usted presenta esa querella y a esa querella le faltan algunos de los requisitos que menciona el artículo 302, le pone plazo a usted para que cumpla con esos requisitos que hace falta, ¿no? ¿Cuál es el plazo para cumplir los requisitos en una querella? Ajá. Como que no me
Sí, porque no me comprenden la pregunta, ¿no? Sí. Darle trámite inmediato o señalará un plazo para su cumplimiento. Ajá. El plazo, de acuerdo al requisito que sea el que y como muy bien lo he dicho, trata de un delito. Hay que subir tus zapatos al techo. Casi no se le escucha. Sí, licenciado, ahí dice que el plazo depende que sea el que falta, ¿verdad? El plazo puede variar. Eso es lo que entiendo en el segundo, en el párrafo del artículo 2 al final. Y así mismo modifica que No, se va a mover, se fue para otro lado. Hoy lo hubiera hecho de nada. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, licenciado. Mire, Es mi compañero el que está cortando. leamos completo esta parte final de ese artículo 302. Dice lo siguiente, ¿no? Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento, ¿no? Hay punto y seguido, ¿no? Depende entonces del juez, ¿verdad, Lick? Él es el que establece el plazo. Ajá, pero a lo que yo voy es a qué plazo se refiere esa partecita. No puede ser más de 6 meses, ¿verdad? Creo yo. No. Si usted me dice eso, ¿cuál es su fundamento? Pero acá donde voy es lo siguiente, ¿no? Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Seguido, dice. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Acá hay dos situaciones que podemos extraer de esa parte final, ¿no? Cuando se refiera a delitos de acción pública por los cuales se formuló esa querella, si fuera un delito de acción pública, no hay problema con ese requisito que hizo falta, ¿no? Porque el juez, inmediatamente recibido, trasladará las actuaciones al Ministerio Público para que realice la investigación, ¿no? De igual manera, si es un delito de acción pública a instancia particular, de igual forma, va a recibir ese acto introductorio, el juez únicamente se va a convertir en contralor de esa investigación, pero la remitirá al Ministerio Público. El problema acá está cuando se refiere a una querella que sea de un delito de acción privada, ¿no? Si es un delito de acción privada y usted formula una querella y falta alguno de los requisitos que establece ese artículo 302, es donde la ley le indica al juez, ¿verdad? Si faltan algunos de esos requisitos indispensables, el juez concederá un plazo para su cumplimiento. El juez espera que usted, dentro de ese plazo que le concedió, cumpla con indicarle los requisitos que le hizo falta en el escrito inicial, ¿no? Si transcurre ese tiempo sin que usted haya cumplido con esos requisitos, es donde el juez viene y ordena el archivo hasta que usted subsane esos requisitos, ¿no? Y la única observación es, cuando se trata de delitos de acción pública, ahí no se esperará de eso, porque se trasladan al Ministerio Público para la investigación, ¿no? Les preguntan, ¿no?
¿Comprenden esa parte final de ese artículo 302? Yo siento, bueno, no sé si estaré bien, ¿verdad? Pero según lo que comprendo entonces, si es de acción pública, el juez es inmediatamente que le va a dar trámite, obviamente, a este proceso. Ajá. Pero si es de acción privada, él va a establecerle y como que lo va a condicionar a esta persona para que le adjunte lo que le haga falta, ¿verdad? Y en este caso, si no lo cumple, entonces él lo va a archivar. Así sería, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que la ley le da al solicitante de esa querella los requisitos mínimos que debe de cumplir, ¿no? Si no cumple con esos requisitos mínimos que señala el artículo 302, es donde el juez se le va a decir, ¿no? Con fundamento en ese artículo 176, no lo han leído, creo yo, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese artículo 176? Le concedo el plazo de 3 días para que cumpla con indicar estos y estos requisitos, ¿no? Si dentro de ese plazo de 3 días él no me cumple con esos requisitos, yo vengo y ordeno el archivo de la querella hasta que la persona cumpla con esos requisitos, ¿no? Porque hasta después de que haya cumplido, la voy a admitir para su trámite, ¿no? Y no es que, entonces acá, cuando se refieran a delitos de acción privada, el juez, previo a darle trámite a esa querella, le dice, ¿no? Le emite el auto donde le indican, está la identificación del juzgado o tribunal que haya recibido esa querella y le indican la identificación del juzgado, la fecha en que está resolviendo y le indican, previo a admitir para su trámite la querella formulada por el señor fulano tal, deberá cumplir con lo siguiente, ¿no? Y le indican qué es lo que le hace falta dentro de esa querella para admitirle para su trámite. Se la notifican esperando el juez que dentro de ese plazo de 3 días él cumpla con eso, ¿no? Si no lo cumple, ahí es donde la ley ordena o lo faculta para poderla archivar, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Sí, licenciado. Hoy sí lo comprenden. Sí, ahí sí yo le comprendí, muy amable, gracias. Bueno. Disculpe, licenciado, el plazo que dijo, ¿en qué artículo fue que me mencionó, perdón? 176. Ok, gracias. Léalo, por favor, para que lo escuchen los compañeros. Audiencias. Las audiencias se conferirán cuando la ley lo disponga, notificando la resolución. Toda audiencia que no tenga plazo fijado se considera otorgada por 3 días. Ajá. Como acá dentro del contenido de este artículo 302 no nos menciona de cuánto es el plazo, ahí es donde aplicamos de forma supletoria ese artículo 176, ¿no? Ya leímos varias veces esta parte del artículo 302, ¿verdad? Luego de escuchar esa lectura de ese artículo 302, ¿cuáles son los tipos de querellas o las clases de querella que hay? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, son 3. Ajá. Que era la adhesiva y que podía ser... Ay, se me olvidó. Lo tengo anotado, permítame, Lick. Pero era la adhesiva y la exclusiva. Ajá, pero le corrijo. Lick, esos son los querellantes. Esas son las clases de querellantes que vimos hace 8 días. Cierto, Lick, cierto, lo siento. Ajá. Aquí miramos los tipos de querella, ¿no? Yo me recuerdo que leí que era querella privada y querella pública. Querella pública y acción privada. Ajá. Por eso es que
que hacíamos esa diferencia, ¿verdad? Por eso es que hacíamos esa diferencia. Bueno, las clases de querella que pueden darse o presentarse son la querella por delito de acción privada y la querella por delito de acción pública o a instancia particular, ¿verdad? La querella por delito de acción privada, eso sí platicábamos hace 8 días, ¿no? Es un procedimiento especial el que se establece para tramitar esa querella, ¿no? Y ese procedimiento especial lo encontramos de los artículos 474 al 483 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Se recuerdan de eso, no? Buenos días. Dígame. ¿El 400 cuánto dijo Lick? Disculpe. 474 al 483, ¿no? Lo que sucede que si nosotros miramos la ley, la querella por delito de acción privada es un procedimiento específico, ¿no? Los procedimientos específicos los encontramos regulados en el libro cuarto, ¿no? Son varios procedimientos específicos y dentro de esos está el juicio por delito de acción privada. Y el juicio por delito de acción privada se inicia con una querella, ¿no? Y ahí está su trámite, ¿no? En relación a esa querella, ¿no? Ahora miremos cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre una denuncia y una querella, ¿no? Aquí vamos con la primera, ¿no? Sí observan la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Mira, la primera, ¿no? En relación a la legitimación, ¿no? En la denuncia, ¿quién decíamos que tiene legitimación? Cualquiera. Cualquier persona, ¿no? En la querella, ¿quién tiene esa legitimación? Únicamente el interesado. El agraviado y la persona que representa al agraviado. Únicamente el agraviado, o si no es la persona directamente agraviado, el agraviado quien representa intereses de una persona que es tercero, ¿no? Eso en relación a la legitimación, ¿no? La siguiente diferencia, ¿no? ¿Cuál es la forma de elaborarse una denuncia? Puede ser verbal o escrita ante cualquier autoridad. Decíamos que la forma de elaborarse la denuncia es de forma oral o de forma escrita a cualquiera de las autoridades que nosotros mencionamos. Mientras que la querella, ¿cuál es su forma? Es escrita. Solamente por medio de escrito, ¿no? Hay diferencia. Ya llevamos 2 diferencias, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de denuncias que decíamos que, o las clases de denuncias que mencionamos? ¿Qué decíamos de eso? ¿Ante quién presentamos denuncias? Ministerio Público, un juez competente o cualquier... Policía Nacional. La policía. O juzgados.
como que no muy seguros ustedes. Las denuncias, decíamos, se presentan Ministerio Público ante un juez o la misma policía, ¿no? La querella, ¿qué decimos en relación a esa querella, ¿no? Las querellas, ¿hacia dónde las presentamos, ¿no? Un abogado. Ante un juez únicamente. Solamente ante el juzgado competente. Ajá, aquí hay dos cosas. Aquí sí hay dos cosas que pónganle atención, ¿no? La querella, si es un delito, si es un delito por acción privada, decíamos hace 8 días, se presenta ante el tribunal de sentencia del lugar donde se haya cometido la acción, ¿no? Tribunal de sentencia, ¿no? Si es una querella por delito de acción pública en instancia particular o delito de acción privada, o delito de acción pública, perdón, ante el juez de primera instancia, ¿no? Pero solamente ante el juez de primera instancia o tribunal de sentencia, ¿no? Acá ya no, dentro de la querella, ya no están ni policía ni ministerio público. ¿Sí escucharon? Sí, gracias. Sí, licenciado. Las consecuencias que trae para cada una de las personas que ha denunciado, decíamos, ¿cuál es? Consecuencias después de la denuncia. O si quieren ustedes llamarle, obligaciones después de la denuncia. ¿Puede o no ser parte procesal? Puede o no ser parte procesal. Si no es la persona interesada, ya no le va, valga la redundancia, ya no le va a interesar seguir siendo parte de esa investigación, ¿no? Si es la persona interesada, entonces sí, ¿no? En cambio, en la querella, ¿qué pasaba, no? Sí, tiene que seguir el proceso. Ajá. ¿Qué pasa con la querella? Pasa provisionalmente a ser parte del proceso. Fíjese que cuando la persona presenta la querella, como decíamos, que la querella únicamente la puede presentar el agraviado o la persona que represente los intereses de la persona agraviada, desde el momento de la presentación de la querella, si es ante un juez por delito de acción pública o a instancia particular, desde ese momento ya está siendo parte de ese proceso la persona que se ha querellado, ¿no? Y si es por delito de acción privada, con más razón, ¿no? Porque es solamente la persona interesada con juez y la persona contra quien se presentó esa querella, ¿no? Entonces, esas son las 4 diferencias que hay entre una denuncia y una querella, ¿no? ¿Dudas de eso? Licenciado, ¿podríamos volver a repetir los tipos en el área de tipos? Ajá. No me quedó muy claro muy bien cómo lo plantearon, cómo lo dijeron. Decíamos, con los tipos o clases de denuncias, decíamos, denuncia ante el Ministerio Público, denuncia ante el juez o ante la misma policía, ¿no? Con la querella, solamente ante el juez de primera instancia cuando se trate de delitos de acción pública o a instancia particular, o ante el tribunal de sentencia cuando se trate por delitos de acción privada, ¿no? Esos son los tipos o clases de cada una de ellas. Gracias. ¿Seguimos o hay algún comentario hasta ahí?
la prevención policial, ¿no? La prevención policial es más sencilla, ¿no? Es más sencilla y creo que también por eso solamente tiene en relación a esa prevención policial 2 artículos, 304 y 305, ¿no? ¿Qué es una prevención policial? ¿Qué es una prevención policial? Yo entendería que es el informe que hace, perdón. Cuando es en flagrancia también. Es la notificación inmediata que se hace a las fuerzas del Ministerio Público en el momento que se tenga esa noticia de ese hecho punible. Ajá, por parte de los elementos de la Policía Nacional, ¿verdad? ¿O qué más? ¿Auxiliares del Ministerio Público? Sí, son auxiliares del Ministerio Público en esa investigación, ¿no? ¿Qué más, ¿no? Según lo que recuerdo que tenía ahí de anotado, era que lo podían hacer también los jueces de paz, cuando no hay policía o ministerio público en el lugar. Ajá, pero allí creo que es al contrario, como lo establece el artículo 304, ¿no? Pero ustedes han visto una prevención policial. Es el que se llamaba parte policial comúnmente. Sí. Fíjense que cuando uno está aquí en la Fiscalía Metropolitana o aquí en la capital, los informes de la Policía Nacional Civil lo llevan a la Oficina de Atención Permanente, ¿no? Al primer nivel, ahí llevan los informes, los de la policía, ¿no? Si tienen a diario, pues a diario los van llevando, ¿no? Cuando uno está en las fiscalías de los departamentos, porque cuando yo estuve en fiscalía departamental, no había municipales como ahora, ¿no? La persona, si uno estaba de turno, cada 24 horas llegaba la policía a dejar los informes policiales de lo que ellos habían tenido conocimiento, ¿no? Durante esas 24 horas, ¿no? Cuando es hora hábil, siempre si es en un departamento, a la Oficina de Atención Permanente llevan la paquetada de oficios de los informes policiales, ¿no? Entonces, ¿qué es una prevención policial? Así de forma sencilla es aquel escrito que el elemento de la Policía Nacional Civil elabora como consecuencia del conocimiento que tiene de manera de oficio de un hecho público o el conocimiento que tiene a consecuencia de una persona que se ha presentado a hacer del conocimiento de ellos un hecho que posiblemente es delito, ¿no? Por eso es que el artículo 304 menciona lo siguiente, ¿no? Prevención policial, ¿no? Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que es una prevención policial
es aquel escrito que elabora el elemento de la Policía Nacional Civil para hacer del conocimiento del Ministerio Público un hecho del cual ellos han conocido de oficio o un hecho del cual le han tomado la información a una persona interesada. Y el artículo 305 dice lo siguiente, ¿no? Formalidades, ¿no? La prevención policial observará para documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas, con expresión del día en que la realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Eso es lo que se puede entender en relación a una prevención policial, ¿no? Los requisitos están dentro del mismo artículo 305 y cuando nos referimos a quienes tienen legitimación para realizar una prevención policial, aquí mencionamos dos, ¿no? Los propios elementos de la Policía Nacional Civil cuando tengan conocimiento de un hecho de oficio o cualquier persona que haga esa información a la Policía Nacional Civil, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el elemento de la Policía Nacional Civil cuando tiene esa información? Trasladarla de forma inmediata al Ministerio Público, según el artículo 306 y 307, dentro de las 24 horas. Igual también cuando a consecuencia de esa investigación de oficio hayan secuestrado algunos objetos, de igual manera deberán hacerlo llegar al fiscal a cargo de esa investigación, ¿no? Eso es lo que hacen los elementos de la Policía Nacional Civil y es a lo que se le conoce como prevención policial, ¿no? Como una tercera forma de poder iniciar el proceso penal en contra de una persona, ¿no? ¿Dudas por esto? No, licenciado, estamos... No. No, gracias. Bueno, ¿qué dicen los demás? No, ninguna duda. Buenísima clase. Sí. Bueno. Y la última, el conocimiento de oficio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el conocimiento de oficio? ¿Es cuando el Ministerio Público inicia la persecución penal? Exacto, sí. Es Cuando los delitos son de acción pública. Ajá. El conocimiento de oficio, ¿no? Hay varias formas. Es cuando el Ministerio Público inicia una investigación sin que nadie se lo pida, porque es un delito de acción pública, como lo mencionan, ¿no? Hay muchas formas, muchos actos de poderse iniciar esa investigación de manera oficiosa. ¿Cómo lo son? Cuando hablábamos en su momento que era una escena del crimen. A consecuencia del procesamiento de una escena del crimen, se inicia una investigación de oficio, ¿no? Por un homicidio, por un robo, se inicia una investigación de oficio.
También se puede originar una investigación de oficio cuando los propios medios de comunicación informan de lo, tal vez se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? De que en varias noticias han salido publicaciones de cámaras que toman a ciertas personas en ciertos lugares asaltando, ¿no? Asaltando, y lo hacen como para que se tenga de oficio esa investigación y se le pueda dar seguimiento, ¿no? Regularmente ese tipo de información, quien primero interviene es la policía, ¿verdad? Es la policía quien primero interviene en relación a esos hechos, ¿no? Ahora, cuando son procesamientos de escena, pues ahí sí ya interviene el Ministerio Público como tal, ¿no? Pero acá aplicamos el artículo 289 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Y qué es lo que dice este artículo 289? Finalidad y alcance de la persecución, ¿no? Y dice, tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Entonces, a eso es lo que se le conoce como conocimiento de oficio, ¿no? Y esas son las 4 formas en que se pueden iniciar el proceso penal, ¿no? ¿Preguntas sobre los actos introductorios o formas de iniciar el proceso penal? No hay ninguna. Sí, licenciado, el compañero Sebastián está levantando la mano. Es que como solo tengo la presentación aquí, no. Pero de plano está por escrito también, ¿no? Sebastián, puedes hablar. No está preguntando por escrito. No, licenciado, no escribió nada, solo levantó la mano. Sebastián mismo, ¿no? Buenos días, licenciado. Perdóname. Fíjese que yo quisiera realizar una consulta. Acá por mi casa pues se fue la señal y ya no pude ver pues casi toda la parte de su clase. Solamente quisiera saber cuáles fueron los actos introductorios que hizo mención, ya para poder yo buscar información después. Perdón. Bueno. Cuatro son las formas en que decíamos que se conocen como formas introductorias o formas de iniciar el proceso penal, ¿no? La denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio, ¿no? Esas son las 4 formas de iniciar el proceso penal, ¿no? Gracias, licenciado. Para servirle. María Fernanda, de igual forma, creo que ahora sí ha podido tomar la presentación que hemos tenido para que se las pueda compartir a los que no han podido tener acceso a ella, ¿verdad? Porque sí, el internet ha estado molestando, ¿verdad? ¿Alguien más en relación a esto? Yo, licenciado, solo para concretar la idea, entiendo yo que para
cuando es de acción privada, solamente la querella es la que inicia el proceso. En cambio, para cualquiera de acción pública, los 4 que citamos, ¿verdad? Sí, sí. Cualquiera de los 4, ¿no? Cualquiera de los 4. Por eso es que si ustedes le ponen atención al artículo 474 que les mencioné, prácticamente ahí les dice lo que usted me acaba de decir, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Querella, dice, quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas, ¿no? La querella es la única forma de tramitar un proceso penal por delito de acción privada, ¿no? Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Y qué dijo sobre cómo se documenta? Decíamos en relación al conocimiento de oficio lo siguiente, ¿no? Que hay varias formas el poder iniciar el conocimiento de oficio de una investigación, ¿no? Y que una de ellas era, como ejemplo, cuando se procesa una escena del crimen, con esos documentos que se trabajan con la escena del crimen, esos documentos son los que sirven de soporte para iniciar esa investigación de manera oficiosa, ¿no? También decíamos que los medios de comunicación pueden ser fuente de información para iniciar ese conocimiento de oficio, pero hacía la observación de que en muchos de los casos de esos que se sacan por medio de televisión, quienes primero intervienen son los elementos de la Policía Nacional Civil, ¿no? Por supuesto, ellos van a documentar la investigación de oficio que hayan tenido con sus actas o con sus informes que ellos elaboran para trasladarlos al Ministerio Público. Se lo agradezco, licenciado. Gracias. No tenga pena. ¿Nadie más? No, licenciado, gracias. Bueno, entonces espero que hayan tomado algo de esto que vimos el día de hoy, ¿no? Buenísima clase, Lico.